Buenos días, Venezuela. Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. Yo soy Roseliano Díaz Arias y durante los próximos 30 minutos los voy a acompañar en una nueva entrevista. Hace escasas horas pudimos ver el mensaje anual de la Nación del presidente de la República, Nicolás Maduro, donde hacía un llamado o rechazaba, mejor dicho, cualquier tipo de intervención, sea humanitaria o militar. Esto tras las recientes declaraciones del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que a estas también se le sumó declaraciones del opositor venezolano Leopoldo López, donde solicitaban a fuerzas extranjeras una intervención de carácter militar. Por ello, para esta jornada nos acompaña el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, quien es director ejecutivo del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Qué gusto recibirlo, general. Bueno, hay muchas aristas, muchos puntos que podemos tocar, ¿no? Teniendo este contexto de nuevamente estar en la palestra una intervención, una petición de intervención. Se dice muy fácil, muy sencillo, pero hay toda una complejidad, sobre todo militar y organizacional detrás. Mucha gente pudiese pensar que cuando se habla de una intervención es que, bueno, entrará alguien por La Guaira y tratará de resolver algunos asuntos, pero la realidad es otra. Tenemos evidencia, ¿no?, reciente, contemporánea, de países que han sido intervenidos y que su suerte, su futuro no ha sido muy bueno. Buenos días, general. ¿Y qué es una intervención? ¿Cómo podemos colocarlo en palabras sencillas para que nuestra audiencia pueda entenderlo? Bueno, los norteamericanos tienen dos formas de intervenir, lo que ellos llaman el soft power y el hard power, el poder duro y el poder blando. El poder blando ya no lo tienen aplicando con las 946 medidas coercitivas unilaterales, con el bloqueo y con todas las actividades que ellos han generado para tratar de cambiar nuestra constitución, nuestro ideal bolivariano y nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante jefe de la Fuerza Armada. Y el poder duro, que es ya con una intervención militar, donde la intervención militar de los gringos empiezan con un bombardeo a los sitios que ellos llaman estratégicos, sin bombardear los sitios que ellos le quieren, que son las materias primas que ellos quieren llevarse aquí, nuestro petróleo, nuestro oro, nuestra energía, nuestra diversidad. Eso no lo tocan. Tocan en lo que ellos llaman los centros de poder y donde están las unidades militares. Y todo aquel que necesiten para ejercer la dominación. Y para eso ellos tienen varias doctrinas. Desde que esas estructuras de la doctrina Monroe, ellos lo van actualizando dependiendo del momento histórico. Si usted ve que América para los americanos es para los norteamericanos y un grupito de ellos nada más, ¿cuál grupito? Bueno, los que vinieron de Inglaterra y de Francia, huyendo, perseguidos por esas ambiciones de poder que también tenían allá, y entonces llegaron a Norteamérica, hicieron el genocidio más grande que se conoce, mataron a todo aquel que poblaba ese momento Norteamérica y llevaron esa estructura de dominación a todo el continente. Usted ve cómo fue creciendo los Estados Unidos a costa de todas esas indígenas que habían ahí, los fueron matando, incluso acabaron con los búfalos para que se murieran de hambre. Una cuestión increíble. Y después le quitaron a México la mitad de su territorio. Y ahorita vemos cómo el candidato presidencial dice que, bueno, que ahora va por Canadá, que va por Groenlandia, que va por el Golfo de México, que ahora es el Golfo de América, y su expansión. Pues, ¿por qué por Groenlandia? Bueno, porque ahí se está abriendo el canal de comunicación para el comercio más grande, sin tener que pasar por el estrecho de Hormuz, ni tener que ser objeto de lo que los hutíes busquen detener algún barco de ellos. Entonces, por eso es Groenlandia, y por las Tierras Raras, los recursos que hay ahí energéticos. ¿Por qué Panamá? Bueno, porque es la otra vía de comunicación para el comercio mundial. Ellos lo que tienen son intereses, y esos intereses los llevan a utilizar primero la diplomacia, que ellos hablar suave, pero con el gallote. Entonces, si la diplomacia, la coerción no funciona, bueno, entonces ellos aplican la invasión. Pero teniendo en cuenta, miren, estábamos hablando anteriormente de lo que tiene que ver con la semiótica de lo falso. Entraron en Irak con mentiras, pero destruyeron ese país. Cuando nuestro comandante presidente habla de
de la intervención o que ellos buscan intervenir un país porque no está cumpliendo con los derechos humanos. Eso hicieron en Haití. ¿Cómo está Haití? Eso, y así, ¿qué hicieron en Siria? ¿Qué hicieron en Afganistán? Ellos aplican una teoría que se llama una mutación de la doctrina Monroe, que se llama la doctrina de proteger. ¿Pero de proteger a quién? A los intereses de ellos, no a los intereses de ese país. Si ellos intervienen a Venezuela y logran el éxito, es para llevarse nuestros recursos, no es para ayudar al pueblo. Ellos no están motivados por ayudar al pueblo. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Un magnate. No es un obrero como nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, comandante jefe de la Fuerza Armada. Es un magnate que dice que hay que devolverle su majestuosidad a ese imperio a costa de frenar a los chinos, que comercialmente ellos les preocupa, y acabar con la alianza luso-china, acabar con el BRIC para ellos mantener su hegemonía en lo que tiene que ver con el ejercicio del poder. Más nada, es el ejercicio del poder. Yo soy el que mando y tú obedeces. Y los países, nosotros hemos hablado de eso, el destino manifiesto. ¿Qué es el destino manifiesto? De John Quincy Adams. Bueno, que ellos están llamados por el gran creador para hacer lo que determinen qué se hace en el mundo. ¿Qué locura es esa? ¿Quién les abogó a ellos? Que ellos son los únicos que saben cómo hacer política y cómo hacer economía, y lo demás tenemos que hacerle caso, sumiso. Nosotros tenemos una doctrina que es la doctrina bolivariana. La doctrina bolivariana habla al contrario, de liberación, de la suprema felicidad, de que cada uno tiene el derecho a ejercer sus derechos. Pareciera que estamos redundando, pero no. Nuestra Constitución, que es una de las más bellas del mundo y está estudiada por muchísimos países, tiene 111 derechos y 6 deberes. Derechos, el derecho a la educación gratuita. ¿Usted cree que con ellos se lograría la educación gratuita? Uno de los pocos países del mundo que el pregrado, que los estudios de pregrado son gratis en Venezuela. En otros países no es así. Usted llega, se graduó de bachiller, pero tiene que haber hollado a sus padres durante toda su vida para pagarle a usted una carrera universitaria. Por eso ellos cantan nuestros jóvenes, porque ya vienen preparados, son un potencial. ¿Qué dice Trump con la migración? Bueno, vamos a dejar los que sí son los que nos convienen y vamos a sacar todos los que no nos convienen. Incluso él dice que va a motivar la migración, pero la que ellos quieren. Porque nosotros tenemos también una fortaleza, que es que tenemos muchos jóvenes. Nosotros somos uno de los pocos países que nuestra población sigue creciendo, y es una población joven. Ellos no, ellos están preocupados porque su población de los norteamericanos está decreciendo, la que está creciendo es la migración. Así es. Decía usted algo interesante, general. Decía, bueno, dentro de la doctrina Monroe nos vamos a encontrar el high power y el low power, que básicamente son estrategias no convencionales, de guerra, sin lugar a dudas. Ahora, eso me lleva también a hablar un poco de la guerra multinivel o multiforme, o también pudiésemos decir guerra de cuarta generación, que la hemos escuchado nosotros en algunos otros escenarios, como la guerra económica, en algunas ocasiones, o también la guerra por estos recursos. ¿Cómo pudiésemos entonces comprender de lo que estamos hablando cuando tenemos sanciones coercitivas, unilaterales, cuando tenemos también una serie de medidas restrictivas de comercio exterior? ¿Eso aplicaría dentro de un teatro de operaciones? Claro, porque es que lo primero es debilitar al enemigo. Nosotros somos su enemigo. ¿Quién es el enemigo de ellos? Bolívar, el ideario bolivariano, un ideario de liberación, no de dominación. Entonces, ¿qué es lo primero? Ablandarnos de todas las maneras posibles y tratar de, con sus medidas, convencer al pueblo de que nos siga este ideario bolivariano, que fue muy bien operacionalizado por nuestro comandante supremo, que hizo que Bolívar volviera a estar aquí con nosotros, República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una historia bellísima. Nosotros fuimos al sur y dimos libertad y no nos traímos nada. Ni la riqueza, ni lo que normalmente, históricamente, ha hecho un imperio. Los imperios, cuando van e invaden, se traen todas las riquezas y las mujeres. En esa estructura nosotros no traemos nada, pero derramamos nuestra sangre hasta el Alto Perú, ahorita Bolivia. Entonces, en esas estructuras, ellos
nos ven a nosotros como el enemigo. Y el enemigo primero lo ablandas, lo tratas de crearle el caos constructivo, otra derivación de la doctrina Monroe, y después, si la diplomacia no funciona, el gran gallote. Es básicamente la estructura. Hoy conversamos con el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, director ejecutivo del Centro de Doctrina. Nosotros vamos a establecer nuestra primera pausa comercial en estos puntos de vista. Al regreso, pues desarrollamos la posibilidad. ¿Existe o no una posible un riesgo, quiero decir, latente de una intervención? Bueno, lo conversamos con el general de brigada. Bien, estamos de vuelta en Puntos de Vista. Hoy conversamos con el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, quien es el director ejecutivo del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hablábamos, general, antes de irnos a la pausa comercial, sobre precisamente las doctrinas y cómo se contraponen, ¿no? La doctrina Monroe, por un lado, la doctrina bolivariana, que es la que justo ahora pues tiene como estandarte la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una pues doctrina sin duda alguna defensiva. Ahora, dentro de este contexto, ¿no? Le comentaba hace poco que el Departamento del Tesoro elevó una recompensa que pues lo han visto ustedes a través de las plataformas digitales sobre información del presidente de la República a $25 millones. Ese monto coincide precisamente con una estrategia anterior utilizada para Osama Bin Laden. ¿Cómo se traduce esto, general? Es decir, ¿cómo nosotros podemos entender las señales que nos da precisamente que el Departamento del Tesoro haya elevado esa cantidad? Bueno, seguimos con las doctrinas. Por eso debe ser que ustedes me invitaron hoy, porque yo soy el que habla de las doctrinas, ¿no? La doctrina de decir que un país, su gobernante es un forajido, un terrorista, es otra doctrina que ellos buscan implementar en el contexto internacional para justificar una intervención militar. Que si no hay gobernabilidad, no hay gobernanza, viola los derechos humanos, es terrorista, dicen que aquí se forman grupos de terroristas para justificar la intervención. Acuérdense que los norteamericanos para justificar su intervención siempre usan las doctrinas dependiendo cuál es la que ellos pueden considerar más asertiva. Por lo menos cuando Bush, él aplicaba era la doctrina de intervención preventiva. Si yo creo que ese país amenaza mis intereses, estoy en todo mi derecho de intervenir. ¿Qué fue lo que sucedió con Irak? Con Irak. Entonces, cada uno, ellos van adecuando su doctrina Monroe, que es la base, el destino manifiesto y el corolario Roosevelt, que es su base, es su estructura y no salen de ahí como la de nosotros es Bolívar, no salimos de allí. Entonces, pero la adecuan, la mutan, la acomodan. Primero, ellos necesitan dos cosas para intervenir un país. La aceptación interna de su población y sus dirigentes y una mediana aceptación de lo que tiene que ver con el contexto internacional. Entonces, cuando ellos van aplicando cada una de las doctrinas, la van aplicando es para justificar la intervención. Los norteamericanos necesitan el petróleo venezolano. Usted ve las estadísticas y con lo que ellos en este momento reciben de Venezuela, más lo que se llevan de la fachada atlántica de nosotros, Trinidad y Tobago, Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, representa más petróleo que el que están trayendo de Arabia Saudita y de los países árabes. Entonces, imagínense la importancia que tiene para Venezuela, para sus intereses, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos? Bueno, o por las buenas o por las malas. El soft power o el hard power. Entonces, la intervención es más una forma coercitiva en estos momentos que en verdad que ellos vayan a hacer una intervención. ¿Por qué? Bueno, porque ellos quieren mantener las estructuras energéticas de nosotros y nuestra estructura eléctrica y nuestra estructura para poder explotar todos nuestros recursos y llevárselos para el extractivismo. Entonces a ellos no les conviene bombardear a Venezuela, que sería una intervención militar. Toda intervención militar de los gringos empieza con un bombardeo. Y las bombas, aquello que les gusta hablar de intervención, las bombas no traen nombre ni apellido. Las bombas caen y destruyen y acaban un país.
Los 17 países que han intervenido en los últimos tiempos, los gringos, todos están devastados. ¿Por qué? Porque las contratistas de ellos les encanta que el Pentágono, su Fuerza Armada destruyan para ganarse los contratos de reconstruir. Un plan Marshall, pero Marshall. donde quiera que llegue. Donde llegue. Es el dinero, todos son intereses económicos. Es un magnate que va a recibir la presidencia de los Estados Unidos. No es un político, es un magnate. Justo a ese punto iba porque ayer, general, conversábamos con el doctor Juan Díaz Ferrer y él hacía dentro de su análisis, ¿no?, geopolítico impecable, decía, bueno, va a regresar Trump el próximo 20 de enero, pero va a ser Trump en otra circunstancia, va a haber movimientos geopolíticos interesantes y los recursos, escuche bien, hablamos no solamente de petróleo, hablamos de agua, gas, hablamos de recursos naturales. Decía el profesor Juan Díaz Ferrer, los recursos van a ser determinantes en el proceso del intercambio o cómo nos relacionamos nosotros con el mundo, en el caso de Venezuela. ¿Cree usted, como estratega militar, que el contexto de Venezuela cambie con la llegada de Donald Trump o, por el contrario, haya un recrudecimiento de sanciones, haya un recrudecimiento de medidas unilaterales? Bueno, todo depende no nada más de Venezuela, porque Venezuela no está aislada en el mundo. Nosotros somos parte de un contexto internacional. Y las alianzas de Venezuela con el BRIC, con otros países, también tienen una influencia de cómo va a ser la actitud de los norteamericanos. Nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, en su libro La escalada de Tucídides, nos habla de eso. Cuando un imperio está en decadencia, ¿qué tiene que hacer para mantenerse en el poder? O lo hace a través de su diplomacia, manteniéndose como ellos con su hegemonía del dólar, o a través de conflictos bélicos. El conflicto bélico con Venezuela no es tan cercano, según mi apreciación personal en este caso, porque ellos tienen un conflicto que resolver con China, un conflicto que es económico, pero puede llegar a ser militar, porque es un imperio que está naciendo y el imperio gringo que está en decadencia. ¿Cómo hacen ellos para mantenerse? Uno tiene que frenar el imperio que está creciendo. Según Tucídides, hay dos formas. O el imperio que está muriendo acepta que ya no es imperio y pasa a ser un semi-imperio, un imperio de menos, porque los gringos no van a desaparecer de la noche a la mañana. Pero permite que otro poder asuma. Ese no es lo que van a hacerse los gringos. ¿Qué van a hacer ellos? La segunda forma que dice el libro de nuestro general en jefe padrino, que es conflicto. ¿Qué va a hacer? Bueno, nosotros pensamos que ellos van a hacer lo mismo que siempre hacen. Hacer que China tenga un conflicto ¿con quién? Con Taiwán. ¿Para qué? Para ellos intervenir. Acuérdense, doctrina del tema que usted me dijo. ¿Qué justifica intervenir? ¿Qué justifica intervenir? Bueno, que China invada Taiwán y entonces los gringos dicen tenemos que ir a defender. L2P. ¿Qué dice? Proteger. Voy a proteger ese pueblo indefenso Taiwán y se hace un conflicto bélico que frene el crecimiento de China, que ya es la primera potencia económica del mundo. Es la segunda potencia tecnológica del mundo. Y los chinos, que son los que planifican a 50 y 100 años, previeron ir siendo los que dominen el litio. El litio, que es el que nos lleva a todo lo que tiene que ver con las fotoceldas, con los vehículos eléctricos, con todo lo que llaman la energía verde. Eso lo dominan los chinos. Sí, desde ya, y también el tema tecnológico con los chips y los microchips. Vamos a establecer, general, una nueva pausa comercial en esta edición de Puntos de Vista. Conversamos con el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales. Vamos a establecer la pausa, volvemos en segundos. Bien, estamos de vuelta. Conversamos en esta edición de Puntos de Vista con el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, director ejecutivo del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una conversación muy amena, general, pero con puntos sumamente relevantes, interesantes sobre pues, el desarrollo, ¿no?, de las doctrinas, no solamente la nuestra, la venezolana, la doctrina bolivariana, sino también cómo nosotros nos relacionamos con
con el exterior. Usted había hecho en el segmento anterior un recorrido, una descripción precisamente sobre los países que habían sido intervenidos por la administración, las distintas administraciones de Estados Unidos y cuál había sido el resultado, ¿no? Ahora, le consulto, general, nosotros como sociedad, entendiendo lo diverso que somos, lo complejo, ¿no? Lo pluricultural que somos y que lo ha anunciado así el presidente de la República, ¿qué herramientas tenemos, no militares? ¿Qué herramientas, más allá de esa fuerza que ofrece la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de contención, sino cómo la sociedad civil en su criterio puede digerir, ¿no?, toda esta información y entender lo complejo que es que actores políticos soliciten una intervención, sea cual sea su color, su tilde político, azul, blanco, rojo, amarillo, pero lo grave que es que se pida una intervención? Bueno, lo más importante lo tenemos en nuestra doctrina bolivariana. Primero es la patria. Primero es nosotros vernos desde la integridad territorial, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, porque eso es lo que nos va a permitir ser catalogado como un país, como un Estado soberano, independiente, y que podamos decidir sobre nuestras materias primas, sobre lo que hacemos, sobre nuestras libertades, sobre cuándo te vas para la playa, cuándo te vas para la montaña, qué hacer. Y en nuestra Constitución, en el artículo 326, habla de la corresponsabilidad que tenemos todos de defender la patria. En nuestro artículo 130 de la Constitución habla del amor por la patria. Amor por la patria. Eso tiene que unirnos a todos los venezolanos para defender esta patria, indiferentemente de su pensamiento en lo que tiene que ver hacia lo político o hacia lo económico. Primero es la patria. Sin patria no hay más nada. Eso es la base. Es como que usted diga, no tengo, ¿cómo entro para mi casa? Bueno, le voy a pedir permiso al vecino porque perdí la soberanía en mi hogar. ¿Qué es eso? Eso no es lógico. Entonces, lo primero que tienen que entender, o que tenemos que entender todos los venezolanos, es que tenemos patria. Y que en los temas que tienen que ver con la soberanía, con la integridad territorial y con la independencia, tenemos que estar unidos. Bolívar se murió y pasó a la eternidad pensando en que teníamos que unirnos. En la unión está la fuerza. Unirnos ante ese enemigo imperial expansionista. Miren, ¿qué más explicación que escuchar al presidente electo de los Estados Unidos cuando él habla de que Groenlandia y mandó a su hijo a comprar Groenlandia por las buenas o por las malas? Cuando dice que Canadá va a ser el estado número 51, cuando se está adueñando del Golfo de México porque están las reservas de petróleo más grandes cercanas a su país, cuando habla de que se va a retomar otra vez el canal de Panamá y cuando habla de que se está adueñando de todo lo que es el Caribe y la fachada atlántica de los países que tienen poder energético. Entonces, las tierras raras, ¿cómo dañarse las tierras raras? Que ahorita está en manos la mayoría de la potencia emergente. Entonces, es intereses. Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar de pensar como el patio trasero de ellos. Y dejar pensar, el sueño americano es para los norteamericanos. Nosotros, ciudadanos de Venezuela, el sueño americano no es para nosotros. A nosotros nos ven es para utilizarnos. Vean el histórico de todos los que han hecho o que han ido en contra de Venezuela, como lo han usado y después lo han desechado. Hasta lo han metido preso. Hay muchos traidores de la patria que han ido al norte después a hacer vida porque traicionaron la patria y están presos allá. Entonces, qué ilógico eso. El riesgo que tiene un ser humano cuando traiciona su patria. Mire, los traidores no los quiere nadie. Los utilizan, pero no los quiere, porque siempre va a quedar marcado como traidor. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar la patria con el corazón, con el alma, porque es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos. A nuestros hijos, ¿qué le vamos a dar? Patria. Si no le damos patria, ¿qué le dejamos? Haití, vean cómo está Haití. Siria, vean cómo está Siria. Afganistán, vean cómo quedó Afganistán. Después que le prometieron tanto a ese pueblo, ahora lo dejaron en manos de personas que las estructuras cambiaron y son unos perseguidos. ¿Y quién los va a defender? ¿Usted cree que lo va a defender alguien? Ya lo utilizaron, ya no hace falta que vean a ver cómo sobreviven. Y así pasó con el África ahorita. Miren, se está liberando el África de la dominación francesa. Y han aparecido cualquier cantidad de materias primas en esos países que antes no existían.
no existían para el contexto mundial. Ahora ellos están decidiendo sobre sus materias primas y están mejorando la educación, están mejorando la salud y están copiando nuestra Constitución. Porque nuestra Constitución es la única que le garantiza al pueblo educación, salud, que no estamos en el mejor momento. Bueno, porque tenemos un bloqueo, porque tenemos 946 medidas coercitivas unilaterales, porque hacen cualquier cantidad de lobbies políticos para que Venezuela no pueda negociar en el mundo, pero no es porque nosotros lo estamos propiciando. Pero de esto vamos a salir fortalecidos, porque ahora nosotros comprábamos el 46% de lo que comíamos, ahora el 8%. O sea, seguridad alimentaria. Nosotros, nuestro esfuerzo tecnológico estaba hacia contribuir con los foráneos, ahora está en lo que nosotros necesitamos, en nuestras propias necesidades. Mira, en la Fuerza Armada nosotros recuperamos una gran cantidad de equipos médicos para nuestros hospitales con nuestros venezolanos, desde la UNEFA, la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada. Y más bien ahora, otros países quieren que nosotros los ayudemos con esos esfuerzos que nos obligaron, pero que ahora nos va a servir para fortalecer y ser ante el mundo más nosotros mismos, más culturalmente el venezolano. Nosotros somos únicos en el mundo. Donde llega un venezolano, ahí llegó un venezolano. ¿Por qué? Porque nosotros somos únicos. Somos una cultura que salió, como decía un presidente de nosotros, que decía, nosotros somos una mezcla perfecta. Así es. Gracias, general, por su tiempo, por esta cátedra que nos dio sobre doctrina y sobre todo ponernos en contexto, ¿no?, de lo que ocurre en el plano internacional y geopolítico. Hablamos con esta mañana con el general de brigada José Gregorio Alcalá Morales, quien es director ejecutivo del Centro de Doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soy Roseliano Díaz Arias, agradezco profundamente su sintonía. Será hasta la próxima.